Nadie sospechaba que aquella noche, el terror cobraría vida de las aguas mismas. La tormenta estalló con furia sobre el pequeño pueblo de San Rafael, iluminando con rayos espectrales el caudaloso río que lo bordeaba. Don Diego, un pescador veterano y conocedor de las leyendas locales, se encontró atrapado en su vieja barca mientras las olas golpeaban implacablemente los costados del maltrecho casco. Mientras la luna llena asomaba entre las nubes, algo perturbador emergió de las profundidades. Diego, con la vista fija en el agua, vio como unas burbujas gigantes aparecían a su alrededor. Sin previo aviso, una silueta oscura y alargada surgió, moviéndose con una agilidad sobrenatural. El pánico lo envolvió, pero antes de que pudiera gritar, una garra escamosa se cerró alrededor de su pierna, tirándolo al abismo. Al día siguiente, los lugareños encontraron la barca volcada, pero de don Diego no quedó rastro. La noticia se esparció rápidamente, y los ancianos del pueblo no tardaron en susurrar la vieja leyenda del hombre caimán, un ser maldito que acechaba a los desprevenidos desde el fondo del río. San Rafael era un pueblo pequeño y tranquilo, donde los días pasaban con la serenidad de las aguas del río que lo bordeaba. Los niños jugaban en las calles, los adultos trabajaban en sus labores cotidianas y los ancianos contaban historias de tiempos pasados. Pero desde la desaparición de don Diego, un manto de temor se había instalado sobre la comunidad. Las risas de los niños se habían apagado, las calles estaban vacías al caer la noche y las miradas de los aldeanos se llenaban de inquietud cada vez que se mencionaba el río. Los días se hicieron semanas y la preocupación de los habitantes de San Rafael creció. Los familiares y amigos de don Diego organizaron búsquedas desesperadas, recorriendo cada rincón del río y sus alrededores en busca de alguna pista. Pero cada esfuerzo resultaba infructuoso. Las aguas del río parecían haber devorado a don Diego sin dejar rastro alguno. La única evidencia de su desaparición era la vieja barca volcada, que se había convertido en un símbolo de temor y misterio. El alcalde del pueblo convocó una reunión en la plaza central, buscando calmar los ánimos y encontrar una solución. Los aldeanos se congregaron, sus rostros marcados por la preocupación y el miedo. El alcalde habló con voz firme, intentando transmitir calma y seguridad, pero en el fondo de sus ojos se podía ver la misma incertidumbre que todos los demás sentían. Debemos mantener la calma y no dejarnos llevar por el pánico, dijo el alcalde. Seguiremos buscando a don Diego y no descansaremos hasta encontrar respuestas. Pero también debemos ser prudentes y evitar el río durante la noche. Las palabras del alcalde calmaron un poco a los aldeanos, pero el miedo persistía. Las historias sobre el hombre caimán comenzaron a resurgir con fuerza. Los ancianos del pueblo recordaban los relatos que habían escuchado en su juventud, cuentos de un ser monstruoso que habitaba en las profundidades del río, acechando a los desprevenidos. Las leyendas hablaban de un hombre transformado en caimán por una maldición, condenado a vivir en las aguas y devorar a quienes se cruzaran en su camino. Entre los aldeanos, algunos se mostraban escépticos y reían nerviosamente ante tales historias, mientras que otros las tomaban muy en serio. Las noches se volvieron inquietantes, con los sonidos del río y el viento soplando entre los árboles creando una atmósfera de tensión constante. Cada crujido, cada sombra, cada movimiento en la oscuridad alimentaba el temor a lo desconocido. En medio de este clima de incertidumbre, una figura solitaria se movía con determinación. María, la esposa de don Diego, no podía aceptar la desaparición de su esposo sin luchar. Aunque su corazón estaba lleno de miedo, su amor por Diego era más fuerte que cualquier leyenda o maldición. Decidida a descubrir la verdad, María comenzó a investigar por su cuenta. Habló con los ancianos del pueblo, recopilando cada detalle de las viejas historias sobre el hombre caimán. Se aventuró cerca del río durante el día, observando cualquier señal que pudiera revelar el paradero de su esposo. Aunque sus esfuerzos parecían inútiles, María no se rendía. Su determinación se convirtió en un faro de esperanza para algunos aldeanos, que comenzaron a apoyarla en su búsqueda. Formaron pequeños grupos para patrullar el río y sus alrededores, con la esperanza de encontrar alguna pista que desentrañara el misterio. Las noches eran las más difíciles. María no podía dormir, atormentada por pesadillas en las que veía a don Diego siendo arrastrado por una criatura monstruosa. En sus momentos de desesperación, miraba al cielo y rogaba por un milagro. Pero el río permanecía en silencio, guardando celosamente sus secretos. El rumor sobre la desaparición de don Diego se extendió como fuego.
La gente de San Rafael evitaba el río al caer la noche, pero la curiosidad era más fuerte para algunos. Arturo, un joven valiente e impetuoso, decidió desentrañar la verdad detrás de las historias. Armado con una linterna y una red, se dirigió al río en la penumbra, decidido a enfrentarse a lo que pudiera encontrar. Las sombras se alargaban mientras Arturo se adentraba en el bosque que bordeaba el agua. De repente, un murmullo inquietante se filtró entre los árboles, un sonido sibilante que parecía llamarlo. Cada paso lo acercaba más a la orilla, donde la luna brillaba débilmente sobre la superficie del río. Un escalofrío recorrió su espalda cuando divisó algo moviéndose bajo el agua. Con el corazón latiendo con fuerza, Arturo se acercó cautelosamente. En ese instante, un par de ojos amarillos y brillantes emergieron, fijándose en él con una inteligencia inhumana. La criatura se alzó lentamente, revelando su forma escamosa y musculosa. Arturo se quedó petrificado, incapaz de moverse o gritar. Un rugido bajo y amenazante resonó en el aire, y sin previo aviso, el hombre caimán se lanzó hacia él con velocidad aterradora. Los gritos de Arturo se mezclaron con el rugido de la bestia, perdiéndose en la noche oscura. Los aldeanos, alertados por los ruidos, corrieron hacia el lugar solo para encontrar la linterna caída y rastros de sangre en la orilla. El miedo se apoderó del pueblo entero, y nadie osaba acercarse al río nuevamente. Las semanas que siguieron fueron un caos de miedo y superstición. Los lugareños evitaban el río como la peste, y las conversaciones en las tabernas y mercados giraban en torno a la desaparición de Arturo. Los relatos sobre el hombre caimán se tornaron más vívidos y aterradores, cada uno más exagerado que el anterior. Las madres advertían a sus hijos que se mantuvieran alejados del agua, y los pescadores preferían arriesgarse a la pobreza antes que desafiar las aguas del río. El padre de Arturo, don Ramón, era un hombre de pocas palabras y muchos años. No podía aceptar que su hijo hubiera desaparecido sin más, y cada noche se sentaba en su porche, mirando hacia el río con ojos llenos de tristeza y determinación. Decidido a no perder la esperanza, don Ramón comenzó a investigar por su cuenta, interrogando a los ancianos del pueblo y reuniendo toda la información que pudiera sobre el hombre caimán. Durante una de sus incursiones al bosque, don Ramón encontró una cueva oculta entre la maleza. Las leyendas hablaban de un antiguo santuario donde el hombre caimán se refugiaba durante el día. Con el corazón lleno de valentía y desesperación, don Ramón entró en la cueva. La oscuridad lo envolvió, y el aire húmedo y frío le helaba los huesos. Avanzó lentamente, siguiendo los sonidos de gotas de agua que resonaban en las paredes. Al llegar al fondo de la cueva, don Ramón descubrió un antiguo altar cubierto de inscripciones en una lengua olvidada. Sobre el altar había restos de sacrificios animales, lo que indicaba que alguien había estado allí recientemente. Antes de que pudiera investigar más, un rugido profundo resonó en la cueva, y don Ramón supo que había encontrado lo que buscaba. Con manos temblorosas, encendió una antorcha y la levantó para iluminar el lugar. La luz reveló una figura escamosa y colosal, con ojos amarillos y brillantes que lo observaban desde la oscuridad. El hombre caimán se alzó lentamente, su presencia imponente llenando la cueva. Don Ramón sintió el miedo apoderarse de él, pero no retrocedió. «¿Qué has hecho con mi hijo?», gritó con voz temblorosa pero firme. La criatura lo miró en silencio durante unos instantes eternos, y luego, en un movimiento rápido y fluido, desapareció en las sombras de la cueva. Don Ramón cayó de rodillas, incapaz de comprender lo que había visto. Sabía que había desafiado al mismísimo terror, y aunque no había encontrado a su hijo, había descubierto que las leyendas eran reales. Los días pasaron y el miedo en San Rafael solo creció. Sin embargo, María, la esposa de don Diego, se negó a aceptar la desaparición de su esposo sin intentar descubrir qué había pasado realmente. Armándose de valor, decidió ir al río en una última desesperada búsqueda. La noche era fría y el viento soplaba con fuerza, pero la determinación de María era inquebrantable. Al llegar a la orilla, encendió una vela y la sostuvo firmemente, susurrando una plegaria. El río parecía calmo, pero había una sensación de inquietud en el aire. De repente, un ruido proveniente del agua la hizo retroceder. Una sombra alargada emergió lentamente, revelando la temida figura del hombre caimán. María, a pesar del terror, no dio un paso atrás. El ser la miró fijamente, con una mezcla de curiosidad y rabia. Entonces, algo inesperado sucedió.
Una lágrima rodó por la mejilla escamosa del hombre caimán antes de que desapareciera nuevamente bajo las aguas turbias, dejando a María atónita y sola en la orilla. Convencida de que había presenciado algo más allá de lo que los demás entendían, decidió que la leyenda debía ser conocida por todos. María volvió al pueblo con una extraña paz interior. La gente, al escuchar su relato, no supo cómo reaccionar. Algunos pensaron que había perdido la razón, mientras otros sentían que debía haber algo de verdad en sus palabras. El río permaneció en silencio, pero la leyenda del hombre caimán se convirtió en una advertencia para todos aquellos que se atrevieran a desafiar la naturaleza. Las noches que siguieron fueron una mezcla de miedo e incertidumbre. Los aldeanos se reunían en la plaza central para discutir lo que María había contado. Algunos estaban convencidos de que el hombre caimán era una criatura maldita que nunca dejaría de atormentar al pueblo, mientras que otros creían que había una forma de apaciguarlo. Se formaron grupos de búsqueda y vigilancia, pero cada intento de acercarse al río era recibido con una sensación de pavor indescriptible. Un día, un grupo de jóvenes decidió investigar más a fondo la cueva mencionada por don Ramón. Equipados con antorchas y herramientas, se adentraron en el bosque con determinación. Encontraron la cueva oculta entre la maleza y entraron, sintiendo el aire frío y húmedo que emanaba de su interior. La oscuridad los envolvía, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. Al llegar al fondo de la cueva, encontraron el antiguo altar cubierto de inscripciones. Uno de los jóvenes, que había estudiado lenguas antiguas, comenzó a descifrar las inscripciones, descubriendo que hablaban de una antigua maldición y un ritual para apaciguar al hombre caimán. La lectura de las inscripciones reveló que la criatura había sido un hombre, condenado por un terrible pecado a vivir como un caimán y a alimentarse del miedo de los humanos. Los jóvenes decidieron intentar el ritual descrito en las inscripciones. Reunieron los elementos necesarios y se prepararon para llevar a cabo el ritual al caer la noche. La noticia se esparció por el pueblo, y los aldeanos, aunque escépticos, se congregaron cerca del río para presenciar el evento. La tensión era palpable mientras los jóvenes realizaban el ritual, recitando las palabras antiguas y ofreciendo los sacrificios requeridos. De repente, el agua del río comenzó a agitarse y una figura emergió de las profundidades. El hombre caimán apareció, pero esta vez no atacó. Observó a los jóvenes con sus ojos amarillos y brillantes, y un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Con un movimiento lento y deliberado, el hombre caimán se acercó al altar y, en un acto sorprendente, se arrodilló frente a él. Los aldeanos quedaron atónitos al ver cómo la figura escamosa se transformaba lentamente, adoptando una apariencia más humana. La maldición que había atormentado al pueblo durante generaciones parecía romperse ante sus ojos. El hombre caimán, ahora con rasgos humanos, habló por primera vez en siglos, agradeciendo a los jóvenes por liberar su alma de la maldición. El pueblo de San Rafael celebró la liberación del hombre caimán, pero también quedó marcado por la experiencia. La leyenda se transmitió de generación en generación como una advertencia y un recordatorio de la importancia de respetar las fuerzas de la naturaleza y las antiguas maldiciones. Y así, la historia de terror del hombre caimán llegó a su fin, dejando una huella indeleble en la memoria de San Rafael y sus habitantes.